La calma que precede a la fractura no suele ser silenciosa. Se parece más bien al murmullo tenso de una multitud reunida bajo la bóveda de madera de una iglesia de pueblo, en un rincón de Suiza del que casi nadie fuera de allí ha oído hablar. Es el 1 de julio, pero la luz que entra por los ventanales no trae calidez. Trae la densidad de los momentos en que la historia cambia de rumbo sin pedir permiso. Frente a los fieles, un sacerdote sube al púlpito. Su postura no es la de alguien que pide perdón, no hay temblor en su voz, ni rastro de incertidumbre en sus gestos. Sus palabras no buscan matices, caen sobre la nave con el peso de una sentencia premeditada. Pronuncia una frase que en las horas siguientes cruzará fronteras, saltará a los titulares de la prensa internacional y circulará por miles de pantallas en todo el mundo. Dice que llegará un día en que otro papa abra la puerta y los reciba de nuevo, exactamente como lo hizo el Papa Benedicto. Y añade, con una convicción que no admite réplica, que está convencido de que habrá otro pontífice como él que devolverá a la tradición el lugar que le corresponde. Claro que les gustaría que eso sucediera mañana, pero están dispuestos a esperar. En la superficie, este mensaje suena a desafiante provocación, a la línea de apertura de una guerra institucional, al portazo de quien decide atrincherarse desde dentro. Sin embargo, si se escucha más allá del tono oficial, si se presta atención a la textura exacta de las palabras, lo que se revela no es solo soberbia, es la arquitectura de una fractura profunda, la evidencia de una casa que se desgarra a sí misma, mientras sus miembros afirman estar defendiendo la pureza de sus cimientos. El conflicto central no radica en una simple disputa administrativa sobre reglamentos o ritos. Estamos ante la paradoja trágica de un grupo que, proclamando un amor absoluto por la Iglesia Católica y una lealtad inquebrantable a la figura del sucesor de Pedro, decide ejecutar la única acción que la ley sagrada castiga con la ruptura automática y definitiva. Para comprender la magnitud de la colisión que se acaba de desencadenar, es necesario examinar el catalizador oculto, el hecho irreversible que el Vaticano ha calificado de herida sangrante en el cuerpo de la institución. Pocos días antes de ese sermón, en el seminario de Écone, encajado entre los picos verdes de los Alpes suizos, la fraternidad sacerdotal San Pío X dio un paso definitivo. Llevó a cabo la consagración episcopal de 4 de sus presbíteros, Pascal Schreiber, de Suiza, Michael Goldade, de Estados Unidos, y 2 ciudadanos franceses, Michel Poussin de Guaresquiel y Marc Janepierre. Lo hicieron sin el mandato pontificio, sin la autorización de Roma, y desafiando de manera directa las súplicas personales, públicas, e incluso entre lágrimas que el propio Papa les había dirigido para detener la ceremonia. En el derecho de la Iglesia, consagrar obispos contra la voluntad expresa del pontífice no es una infracción menor ni un mero detalle burocrático. Es un acto que ataca directamente el núcleo de la autoridad y la unidad. Al día siguiente, el 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe hizo pública la declaración formal. Se había producido un cisma, una ruptura consumada. La consecuencia no requirió un debate posterior ni un juicio deliberativo. Operó con la automatización de una ley física. Los 2 obispos consagrantes, los 4 nuevos prelados, los sacerdotes de la sociedad e incluso los fieles laicos que adhieren formalmente al grupo, quedaron excomulgados de manera inmediata. Los sacramentos administrados por ellos pasaron a ser considerados ilícitos, las confesiones sin validez canónica y los matrimonios desprovistos de reconocimiento oficial. Sin embargo, en lugar de retraerse o mostrar el más mínimo indicio de contrición, la respuesta desde el púlpito suizo fue la reafirmación absoluta de la postura tomada. El sacerdote no negó la existencia de la distancia, en su lugar, desplazó la solución hacia un futuro indeterminado, apostando toda la existencia de su comunidad a la espera de un nuevo escenario pontificio. Pero es precisamente en esa estrategia de resistencia donde queda expuesta la contradicción más punzante de su discurso. Al afirmar con orgullo que un futuro papa los recibirá de vuelta, el grupo admite de forma implícita y devastadora la realidad de su situación actual. Para ser recibido de vuelta, primero hay que haber salido. La palabra vuelta funciona como una confesión involuntaria, el reconocimiento tácito de que en este preciso instante se encuentran en el exterior, del otro lado del umbral. ¿Cómo es posible que una búsqueda declarada de preservación espiritual termine convertida en una estructura de desobediencia abierta? ¿Hasta qué punto se puede sostener la pretensión de salvar la institución, destruyendo el vínculo formal que la mantiene unida? Para comprender cómo se llega a un punto de no retorno sin retorno, hay que mirar más allá de las paredes de piedra del Vaticano y penetrar en la lógica interna de quienes tomaron el báculo en los Alpes. La brecha no se abrió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de un impulso irreflexivo. En el centro de esta confrontación se encuentra una narrativa defensiva tejida con precisión quirúrgica por los propios líderes del grupo tradicionalista.
Durante la misma ceremonia de consagración en la que el aire del seminario de Écone estaba saturado de incienso y tensión acumulada, el superior general de la sociedad, Pagliarani, pronunció unas palabras que resumen el choque irreconciliable de dos visiones del mundo. Declaró que se les acusaba de no amar al Papa, pero que era precisamente porque amaban al Papa como vicario de Cristo, por lo que no querían verlo humillado ni un segundo más. En esa sola declaración se condensa la armadura psicológica de la resistencia. Para ellos no hay rebelión, hay un acto de rescate desesperado. En su fuero interno están convencidos de que llevan 6 décadas custodiando un tesoro intacto: la misa tridentina en latín, los ritos ancestrales, la disciplina heredada de sus abuelos, mientras observan cómo el resto de la estructura eclesial, a su juicio, deja caer esas certezas para verlas fragmentarse en el suelo. No se perciben como agresores que asaltan la autoridad, sino como guardianes que se niegan a soltar la última antorcha en medio de la oscuridad. Sin embargo, bajo el lenguaje solemne y la aparente solidez teológica de sus argumentos, late una fuerza mucho más terrenal y apremiante: el miedo a la extinción. La realidad cotidiana dentro de su organización presentaba un balance aritmético sombrío y despiadado. En toda la estructura de la sociedad solo quedaban 2 obispos ancianos, ambos rozando los 70 años de edad. En la arquitectura sacramental de la Iglesia Católica, solo los obispos tienen la facultad de ordenar nuevos sacerdotes. Sin obispos, la cadena de transmisión se interrumpe. Sin nuevos sacerdotes, los altares quedan vacíos, las capillas pierden el murmullo de la oración matutina y las comunidades de fieles diseminadas por el mundo se quedan sin sacramentos. Hicieron el cálculo de su propia supervivencia y el resultado los aterrorizó. Veían cómo el tiempo se agotaba y cómo cada día que pasaba los acercaba un paso más al silencio definitivo. Por eso definieron su acción no como una insurrección, sino como un estado de necesidad, una medida de emergencia extrema. Se veían a sí mismos como el hombre que rompe un cristal con el puño cerrado para escapar de un edificio envuelto en llamas. La ventana queda destrozada, la sangre corre por la mano, pero la estructura ardía y no parecía quedar otra salida. Lo que el informe oficial de Roma califica como una ruptura deliberada de la comunión, dentro de las paredes del seminario, se vivió como el único gesto posible para evitar que la misa de sus mayores desapareciera para siempre de la superficie de la tierra. Pero esta lógica tropieza de frente con una contradicción interna que desmonta la coherencia del edificio que pretenden proteger. La paradoja resulta aplastante. Afirman actuar por puro amor y obediencia a la Iglesia eterna, pero el acto concreto que ejecutan es una desobediencia frontal y pública contra el Papa vivo que ocupa la cátedra en el presente. Desconectan la lealtad de la persona real que ejerce la autoridad y la proyectan sobre una abstracción idealizada del pasado o sobre una promesa futura. Pretenden salvar la casa familiar incendiándola desde dentro, pretendiendo honrar al padre mientras le dan la espalda y caminan hacia la noche. La tragedia humana de esta postura no se agota en las discusiones de los teólogos ni en los documentos del Vaticano. Desciende hasta los bancos de madera de las capillas de pueblo, donde cientos de miles de familias ordinarias, abuelos y niños, se despiertan un domingo descubriendo que las oraciones de toda su vida han quedado atrapadas en el limbo de una excomunión formal. En los despachos de la Santa Sede, la respuesta no adoptó la forma de un ataque triunfal. El secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, no utilizó la retórica de un victorioso que celebra el sometimiento de sus rivales. Habló de un dolor profundo, de una herida infligida a la unidad de la institución. Y es aquí donde se revela la verdadera naturaleza de la sanción impuesta. La excomunión no es una puerta cerrada con candado desde dentro para condenar al ostracismo eterno, sino la medicina más severa del cuerpo canónico. Es el aviso formal de que alguien ha decidido levantarse de la mesa familiar. Una llamada de alerta diseñada no para destruir al que se marcha, sino para hacerle sentir el frío del exterior y forzarlo a mirar atrás. La onda de choque institucional no se detuvo en los muros del seminario ni en las cancillerías diocesanas. A medida que el decreto de excomunión cobraba vigencia, el impacto de la fractura se extendió con rapidez por todas las capas del sistema, revelando la verdadera profundidad del abismo que acababa de abrirse. Lo que en apariencia comenzó como una disputa entre obispos en una provincia alpina, se convirtió de inmediato en un terremoto pastoral y canónico que afectó a miles de personas en distintos continentes. La declaración oficial del Vaticano no dejó margen para interpretaciones acomodaticias. Los sacramentos administrados por los ministros de la fraternidad perdieron su reconocimiento canónico. Los matrimonios celebrados ante sus altares quedaron desprovistos de validez eclesiástica, y las absoluciones dadas en sus confesionarios dejaron de ser reconocidas por la ley de la Iglesia.
De pronto, familias enteras que asistían cada domingo a estas capillas, confiando en que caminaban por el camino seguro de la fe de sus antepasados, se encontraron atrapadas en el epicentro de un conflicto estructural que dinamitaba su seguridad espiritual. Frente a la magnitud de este desastre, comenzaron a emerger de inmediato las líneas de resistencia dentro y fuera del aparato institucional. Varios sectores dentro de la propia Iglesia, así como analistas y medios internacionales, intentaron suavizar el impacto del suceso, reduciéndolo a un malentendido pasajero o a una mera fricción administrativa entre facciones conservadoras y progresistas. Se buscó calificar la respuesta de Roma como una maniobra burocrática rígida, un castigo político diseñado para aplastar a la disidencia tradicionalista. Por su parte, la dirección del grupo rebelde desplegó una narrativa de victimización, tratando de silenciar la gravedad de la pena al presentar la sanción como una medalla de honor, un sufrimiento injusto infligido por una jerarquía temporalmente desorientada. Intentaron convencer a sus fieles de que nada había cambiado realmente, que la vida en sus capillas podía continuar exactamente igual que antes, atrincherándose tras la coartada de que en el futuro todo sería rectificado por otro pontífice más afín a sus demandas. Pero frente a estos esfuerzos de distorsión y suavizado, la figura central de la Iglesia mantuvo una firmeza impertérrita, cimentada no en la agresividad del poder, sino en la claridad dolorosa de la verdad. Las actas y documentos emitidos por la Santa Sede demuestran que antes de que el decreto cayera con todo su peso, el Papa León agotó hasta el último límite los recursos de la paciencia fatherly. Mientras las fechas límites se aproximaban y los preparativos para las ordenaciones ilegítimas avanzaban en Écone, el pontífice no apeló a amenazas destructivas ni a demostraciones de fuerza política. En un gesto de insólita condescendencia pastoral, escribió una carta directa a los responsables. En ese texto, la máxima autoridad de una institución de más de 1.000 millones de miembros se despojó del boato del cargo para rogarles y suplicarles personalmente que no dieran ese paso irreversible, advirtiéndoles con precisión sobre el pecado de extrema gravedad que estaban a punto de cometer contra el tejido de la unidad. La firmeza del papado no radicó en el odio o en el deseo de aplastar a un rival, sino en la negativa absoluta a mentir sobre la realidad de las cosas. No podía fingir que desobedecer de manera pública y consumada la autoridad de la cátedra de Pedro carecía de consecuencias. En el mismo documento donde se constataba con profunda tristeza la existencia del cisma, se dejó registrado un detalle que rompe todos los esquemas del orgullo humano: la oferta implícita y permanente de reconciliación. La puerta quedaba declarada abierta de forma incondicional para quienes decidieran regresar, demostrando que la ley severa no buscaba la destrucción de las almas, sino el despertar frente a la gravedad del acto cometido. Sin embargo, la tensión interna alcanzó su punto culminante cuando la respuesta desde Suiza consolidó el rechazo a la mano extendida, dejando a toda la comunidad eclesial en la antesala de una confrontación pública, cuya resolución marcaría el destino de la tradición y la autoridad para las próximas décadas. En el instante en que el murmullo de la nave finalmente se extingue, el peso del espacio se vuelve casi físico. No hay música de fondo, ni gestos teatrales, ni artificios retóricos para suavizar el impacto de lo que está ocurriendo. La escena en ese templo suizo se convierte en el escenario de una proclamación que rompe de manera irreversible la fachada de la paciencia oficial. El sacerdote que ocupa el púlpito mira a la congregación reunida frente a él, un grupo de hombres y mujeres que han acudido buscando el refugio de lo inmutable, el consuelo de una tradición que prometía protegerlos del vértigo del mundo moderno. Pero lo que reciben desde el altar no es una plegaria de humilde arrepentimiento ni una llamada a la concilio interior. Es la formulación definitiva de un manifiesto de resistencia que fija las reglas de un juego nuevo y peligroso. Cada palabra pronunciada cae sobre la piedra del templo con la contundencia de un sello oficial. Al declarar públicamente que esperarán a otro papa, a un pontífice futuro que abra de nuevo las puertas y devuelva a la tradición su lugar legítimo, el orador no solo rechaza la mano extendida desde Roma, arranca de golpe las máscaras de moderación con las que el movimiento había cubierto su postura durante años. Las pausas entre cada frase se cargan de una densidad psicológica casi insoportable. En las miradas de los fieles sentados en los bancos se cruzan la fe ciega y un sobrecogimiento silencioso. La atmósfera se vuelve helada porque todos los presentes comprenden, en lo más profundo de su conciencia, el significado real de la frase. La máscara del servidor obediente cae para dejar al descubierto la fría contabilidad de la autosuficiencia. Se expone así el defecto fundamental del sistema ideológico que han construido: la pretensión de amar a una institución abstracta mientras se desgarra el vínculo vivo con la persona que la encabeza en el presente. La verdad queda al desnudo de la forma más dolorosa. Bajo la apariencia de una defensa heroica de los valores ancestrales, la proclama revela un cálculo humano, rígido y profundamente trágico.
La promesa de esperar a un papa hecho a la medida de sus propias exigencias deja ver que no se está buscando la comunión, sino la confirmación de la propia razón a cualquier precio. En ese momento, la retórica solemne deja de ser un escudo protector para convertirse en un espejo implacable. La vida humana viva, con todas sus contradicciones, sus miedos y sus necesidades espirituales legítimas, queda expuesta y sacrificada en el altar de una postura ideológica inflexible. El valor de la experiencia cotidiana de esas familias, que acuden al templo buscando la gracia de los sacramentos y la paz del espíritu, se ve trágicamente ensombrecido por una decisión jerárquica que antepone el orgullo de la razón propia al gesto simple y evangélico de la reconciliación. Este acto culminante no solo sella la ruptura con la autoridad de la Santa Sede, deja expuesta la grieta psicológica que atraviesa a toda la comunidad. Al proclamar que prefieren la intemperie del aislamiento antes que dar el paso hacia la puerta que permanece abierta, el discurso pierde su condición de mera homilía y se transforma en un documento histórico de la división. La escena llega a su punto de máxima tensión cuando el eco de la última afirmación se disipa en la nave, dejando un silencio pesado en el que la certeza del orden antiguo queda definitivamente rota, obligando a cada individuo presente a confrontar la diferencia entre la fidelidad a una idea y la verdadera lealtad del corazón. Cuando el eco de las palabras pronunciadas desde aquel púlpito suizo terminó por disiparse, las consecuencias a largo plazo de la fractura comenzaron a extenderse de manera inexorable por todo el cuerpo de la Iglesia. El mensaje no se quedó encerrado entre las montañas de los Alpes, viajó a través de continentes, ocupó las portadas de los periódicos internacionales y resonó en miles de pantallas, desencadenando una corriente de conmoción y tristeza que alcanzó a comunidades de todo el mundo. Lo que la retórica oficial del movimiento intentó presentar como una serena actitud de espera victoriosa, se reveló en la práctica como la consolidación de un distanciamiento trágico. La resonancia dentro de la estructura eclesial puso al descubierto el verdadero alcance del daño. No se trataba de un debate abstracto sobre rúbricas o formularios teológicos, sino de la fisura formal del tejido que mantiene unida a una comunidad global. A nivel local, en la realidad cotidiana de los pueblos y parroquias, donde la fraternidad mantiene sus capillas, la transformación de la vida diaria fue inmediata y dolorosa. Para los personajes más vulnerables de esta historia, las familias ordinarias, los abuelitos que conservaban la fe de su infancia, los padres que educaban a sus hijos en el amor a la tradición, y los jóvenes que acudían a confesar sus faltas, el escenario cambió por completo. De repente, la certeza pacífica con la que cruzaban el umbral de su templo cada domingo quedó ensombrecida por la realidad del decreto romano. Aquellos bautismos, las confesiones escuchadas en el silencio de los confesonarios y las uniones matrimoniales celebradas con devoción se vieron envueltos en la sombra de la invalidez canónica y la ilicitud. Las personas sencillas del último banco, que no buscaban guerras de poder ni altas estrategias de política eclesiástica, se descubrieron atrapadas en una intemperie espiritual provocada por las decisiones de sus pastores. El impacto de la excomunión no se detuvo en las cúpulas jerárquicas, descendió hasta la experiencia humana más humilde, transformando la devoción en un motivo de perplejidad y dolor. Es precisamente en este punto donde la historia exige volver al principio, a la verdad personal y profunda del corazón humano. Al margen del fragor de las disputas eclesiásticas y del orgullo de las posturas encontradas, lo que queda en el fondo es la imagen de una familia herida que contempla la silla vacía en su mesa. La tragedia de esta fractura radica en el descubrimiento de que la mayor tentación del alma no es la falta de celo o de amor por la verdad, sino la sutil trampa del orgullo disfrazado de fidelidad. Se puede caer en el engaño de creer que se defiende la casa sagrada mientras se le prende fuego desde dentro, o de convencernos de que amamos al Padre mientras le cerramos la puerta en la cara y nos adentramos en la noche exigiendo que sea el hogar el que se adecue a nuestras exigencias. Sin embargo, por encima de la rigidez de los discursos y de la amargura del alejamiento, la conclusión institucional y existencial que emerge de esta lógica es de una luminosidad sobrecogedora. La verdadera grandeza de la Iglesia no se demuestra cerrando el paso con rencor ni celebrando la derrota del que se marcha, sino manteniendo la puerta abierta sin llave y sin candado. La severidad de la ley no se aplicó para destruir, sino como un aviso amargo destinado a despertar la conciencia y recordar el calor del hogar perdido. La misericordia auténtica no exige que el otro cambie primero para empezar a amar. Se anticipa, sale al camino y permanece atenta al horizonte, esperando el momento en que el hijo decida levantarse del barro y emprender el camino de regreso. Mientras haya alguien